Ah, ya estamos, y yo bailando. Fuck nazis, espera, estoy tapando a la Patricia Villegas. Ay. Yo soy Ricardo Bajo y arranca Contextos Salvajes. Con el Vela Chao, que se note que es viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Arriba. Siento morir. Hoy vamos a hablar de este cuate, Nicolás Maduro, porque hoy es viernes de Nicolás Maduro. Ayer, en el aniversario de Telesur, 20 años de Telesur, de la cadena colega hermana Patricia Villegas, ella, la directora de Telesur, y Ignacio Ramonet, que saqué, han entrevistado a este señor que se llama Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 1 hora 45 minutos de entrevista. Han repasado toda la coyuntura nacional y sobre todo lo que más nos interesa a nosotros, toda la coyuntura internacional. Hoy lo vamos a escuchar a Maduro durante 1 hora. Hemos troceado, va a hablar de Palestina, de China, de Rusia, de Estados Unidos, de la guerra mediática, cómo combatirla. A propósito de la guerra mediática, tenemos que hacer crítica también, autocrítica. Normalmente la autocrítica, los trapos sucios se lavan en casa, en la cocina, pero mucho hablamos los periodistas de izquierda de la guerra comunicacional, de la guerra mediática, de esas mentiras, de esas intoxicaciones de los grandes medios de comunicación hegemónicos, de las cadenas de televisión de la derecha, de cómo se venden a los intereses de los Estados Unidos, de cómo protegen esos intereses bastardos, antipatria, y luego se hacen llamar medios de comunicación objetivos, neutrales, imparciales, independientes, dicen que son, cuando sabemos que todos son mentiras, pero nos ganan muchas veces la guerra comunicacional. Y Telesur es un ejemplo. Telesur es un ejemplo de guerrilla comunicacional, pero lamentablemente, y ahí viene la autocrítica nuestra, lamentablemente Telesur no sale al aire como cadena pública, tienes que pagar. Telesur, RT, son canales que tienes que pagar la televisión por cable, y no todo el mundo puede pagar la televisión por cable. Entonces, hacemos cuántos congresos de comunicación alternativa contrahegemónica, cuántos simposios, cuántas cumbres hemos hecho en los últimos 20 años sobre periodismo, sobre comunicación contrahegemónica, sobre periodismo antiimperialista. ¿Cuántos? De eso va a hablar ahorita Nicolás Maduro, de Palestina. Vamos a arrancar con Palestina, pero termino la autocrítica. ¿Cuántas veces hemos dicho que los medios mentirosos de comunicación nos intoxican, juegan un rol político? ¿Cuántas veces hemos denunciado eso? ¿Cuántas veces se puso sobre la mesa con datos el cartel de la mentira? ¿Se acuerdan del cartel de la mentira y el 21F? Bueno, estamos muchas veces, todas, estamos sujetos a esa intoxicación, porque pones la tele y la gran mayoría son medios de la derecha con intereses políticos. Y cadenas como la de Telesur no se ven en abierto. Se luchó mucho para que Telesur se viera en abierto. Bolivia forma parte del Consejo de Administración, se luchó mucho, no se consiguió. Y en estos últimos 5 años menos. Entonces la entrevista que hoy vamos a trocear, que ayer se pudo ver en Telesur a la noche, la vio solo la gente que tiene televisión por cable. Y el resto, luego nos quejemos que las clases menos adineradas, que las clases populares muchas veces por esta intoxicación mediática votan a la ultraderecha. Luego nos quejamos. Y hay que analizar por qué muchas veces las clases populares, no solo en Bolivia, en todo el mundo, están votando a la ultraderecha. Porque están intoxicadas por esos cadenas. Está el yo ahí saltando.
Me está distrayendo. Están intoxicadas por las redes sociales, mientras cadenas como Telesur solo se ven en el cable privado. Eso es una contradicción absoluta. Y luego podemos hacer miles y miles de congresos mediáticos contra las mentiras de la derecha, de los medios de comunicación. Pero luego en los hechos hacemos pocas cosas. Nosotros, Ave y Ayala, ponemos nuestro granito de arena y vamos a escuchar hoy a Nicolás Maduro, un presidente satanizado, demonizado, como la propia República Bolivariana de Venezuela. No se escucha a Maduro en los medios de comunicación, solo se los escucha cuando se equivoca, para mofarse de él, para burlarse de él, pero Maduro es un gran analista también político y geopolítico también. Así que hoy, viernes de Maduro, vamos a dar la vuelta al mundo con Maduro y vamos a arrancar, como no, en Palestina, la causa de la humanidad. Arranca Contextos Salvajes. Buenas tardes y buenas noches a la gente que nos ve en la madrugada. Sellito de Contextos Salvajes y el FAC Nazis, nos vamos a Palestina. Lo estoy tapando hasta guapo, ¿no? Ahí. Nos vamos a... No, ya casi me salgo. Perdón, esto es televisión en vivo y en directo. 3 de la tarde. Ni camarógrafo tengo. Me tengo que mover yo, aunque la cámara tiene rueditas. Pero para eso tengo mi baúl salvaje y contextatario que se mueve al ritmo de la cumbia salvaje. ¡Zuu! Nos vamos a Palestina. Le preguntan anoche la entrevista en Telesur de la directora Patricia Villegas y el director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, le preguntan al presidente de Venezuela qué significa Palestina. Y Palestina significa esto. ¿Qué significa Palestina? Palestina es la causa de la humanidad. Si la humanidad triunfa en Palestina, triunfará la justicia y el derecho a la paz. Si la humanidad es derrotada en Palestina, vendrán tiempos horrorosos de violencia, masacre, guerra, y se impondrá un nuevo nazismo, el nazi-sionismo. Así que tenemos que triunfar en Palestina, ¿no?, por el camino de la verdad. Yo, con todas las diferencias que tenemos con el presidente Macron, yo celebro y felicito a el pueblo de Francia y le agradezco al presidente Macron el paso que ha dado hoy de reconocer el derecho a la existencia del Estado palestino. Porque además, yo se lo decía al canciller venezolano hoy, conversando con él, y se lo decía también a la vicepresidenta, que hablamos de este tema. El derecho del pueblo palestino está establecido en múltiples resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, es ley internacional, está establecida en las resoluciones originarias que crearon los dos estados en 1948, en las resoluciones de 1967. Netanyahu quiere desconocer las resoluciones que son ley internacional de obligatorio cumplimiento. Y la humanidad tiene que reunirse. Y aquí paso a contestar la segunda pregunta. ¿Qué papel tiene que jugar el llamado Oriente Medio, llamado así por Occidente, que es la Asia Occidental, en la búsqueda de soluciones para la cuestión palestina y para el surgimiento del sur global? El papel fundamental que tiene que jugar, llamando, como he propuesto en una carta a los jefes de Estado, llamando a una cumbre mundial por la paz, por la nueva seguridad y legalidad internacional. Ratifico la propuesta que tiene que ser tomada. Yo he recibido cartas de respuesta de muchos jefes de Estado y está en proceso, pues, está en proceso. Quizás porque es Maduro que la hace, entonces algunos no lo dicen públicamente, pero nos han contestado en privado que están de acuerdo. Asia Occidental, los países árabes, los países musulmanes, la Liga Árabe, la Organización de la Comunidad Islámica, China, Rusia, India, los BRICS y Estados Unidos deben convocar urgentemente a una cumbre multilateral por la paz y por la legalidad internacional.
y replantearnos el juego para un respeto renovado de las reglas de juego, valga la expresión, que se establecieron en 1945 y dieron surgimiento a la Organización de Naciones Unidas. Y que se respete el derecho del pueblo palestino a la vida, a su tierra, a la independencia, a tener Estado. Y se respete el derecho del pueblo del Líbano a la paz, del pueblo de Siria, del pueblo de Jordania, del pueblo de Yemen, del pueblo de Irán, porque ya lo hemos denunciado, del pueblo de Irak. Esto es una ofensiva múltiple en escalada contra Palestina, masacre contra el Líbano, Siria, Yemen, bombardeos, asesinatos, y van por Irak para llegar a las fronteras de Irán, para tratar de eliminar a Irán y llegarle a la frontera de la República Popular China y rodear desde el Asia Occidental todo este esfuerzo del mundo del sur global por surgir. Así que yo ratifico la propuesta, que se convoque, se autoconvoque, y los protagonistas de esta convocatoria tienen que ser los pueblos oprimidos y sufridos del mundo árabe, islámico y del Asia Occidental, donde está el epicentro de la masacre en este momento. Ahí veíamos a Nicolás Maduro, van por la República Islámica de Irán, como paso para acosar a China. Esto es un movimiento geopolítico inédito en la historia de la humanidad. El imperialismo con su aliado el sionismo está dando sus últimos coletazos y van por todo, no tienen ya nada que perder, porque se está construyendo poco a poco un mundo multipolar. Y de eso va a hablar ahora Nicolás Maduro, de este mundo que todavía está naciendo, está dando sus primeras, la guagua está gateando. Y decía Gramsci, el pensador marxista italiano, que entre que muere una cosa y nace la otra, en ese terreno, en esa época, en esa era, se ven a los monstruos. Y ahí le vemos a Donald Trump y a Netanyahu, verdaderos monstruos. ¡Ay, caramba! Que ya lo vio venir el señor Gramsci. Mundo multipolar, el mundo que se está construyendo. Habla Nicolás Maduro Moros solo en contextos salvajes, solo en Aviala Televisión, no te equivoques. Bueno, yo creo que el Papa Francisco tuvo razón. Ya arrancó una tercera guerra mundial, que es una guerra, visto desde la geopolítica, que está moviendo todas las relaciones de poder en el mundo. Las relaciones económicas, las relaciones políticas, las relaciones diplomáticas multilaterales, todas las instituciones y toda la presencia militar de la disputa. No se puede entender solo la guerra como la presencia de armas sobre el terreno. Eso es una expresión de la guerra militar. Pero hay una guerra geopolítica mundial. Y todos estos son piezas del mismo tablero. Cuando uno ve que arranca de pronto una plomamentazón, como decimos en Venezuela, arranca una plomamentazón en tal país, y eso, ¿pero por qué? Porque detrás están los vendedores de armas, los que hacen aviones, los que hacen misiles, y detrás están los que están desarrollando una estrategia con varios objetivos. En el mundo de por allá, el gran objetivo del imperio estadounidense es China y Rusia. Acercar, barrer y limpiar el terreno hasta llegar hasta las fronteras de la China y hacerle un ataque múltiple a China por varios flancos. Aprovechar la frontera sur de Ucrania para hacerle un ataque a todo el territorio ruso y abrir una gran guerra con Europa. Son grandes objetivos de quienes manejan el poder en los Estados Unidos, realmente. Y sobre América Latina y el Caribe es imponer su hegemonía con gente como Bukele, Noboa, Milei, que son tres sátrapas arrastrados totalmente a los intereses del imperio estadounidense. Así yo creo que todo hay que medirlo por ahí. Lo que está pasando en este momento en Gaza es una guerra efecto demostración. Es lanzo misiles y mato a quien
a ellos se le ocurre. Los mato de hambre o los mato buscando la comida y los ametrallo. Y no me importan las instituciones. Y la Corte Internacional de Justicia se queda callada, paralizada. Y saca sentencias sobre temas que nadie está esperando, pero sobre la vida no saca sentencias, sobre la justicia. La Corte Penal Internacional se queda callada, mira a un lado, mientras caen miles de niños, niñas, mujeres todos los días, tratando de alcanzar un pedazo de pan. La ONU se queda callada. Así que estamos en un momento de cambio mundial. Es un cambio producto del surgimiento del mundo que algunos llaman multipolar. Nosotros lo llamamos pluripolar y multicéntrico, del nuevo mundo. Estos son los dolores de parto, dolorosos y sangrientos, valga la expresión, del surgimiento del nuevo mundo. Habrá que ver cómo se van a mover las barajas, la correlación de fuerza, y nosotros que somos gente revolucionaria, empeñada, optimista y que luchamos en base a un plan, nosotros sí creemos que más temprano que tarde va a haber justicia, más temprano que tarde triunfarán quienes en el mundo somos millones, somos la inmensa mayoría de la humanidad, queremos paz. ¿Qué quiere el pueblo de Estados Unidos? ¿Una gran guerra o paz? Yo te puedo decir, el pueblo de Estados Unidos quiere paz. Recientemente publicaron una encuesta por primera vez en la historia. El 72% de la opinión pública estadounidense apoyando al pueblo de Palestina y la paz. Un pequeño ejemplo. ¿Qué quieren los pueblos de Europa? Tú conoces bien Europa. ¿Qué quieren los pueblos de Francia, de Alemania, de Portugal, España, el pueblo británico? ¿Qué quieren? Guerra, una gran guerra. Que caigan los misiles, las bombas, y que manden la juventud al frente de batalla a morir. No, esos pueblos quieren paz y están movilizados por la paz. Este mundo quiere paz. ¿Quién va a poder más? Los intereses del imperio guerrerista, hegemonicista, que tiene al sionismo como vanguardia en la matanza mundial, o la inmensa mayoría con distintas ideologías que queremos paz, derecho a la convivencia, derecho al desarrollo. Bueno, esta guerra arrancó y nadie puede caer por inocente. Nadie puede caer por inocente. Estamos en medio de una intensa guerra geopolítica que tiene escenarios de guerra militar, de guerra económica, de guerra comunicacional, y tenemos que estar preparados para defender a nuestros países y el derecho que tenemos al desarrollo y al futuro. Nicolás Maduro Moros en entrevista anoche en Telesur con Patricia Villegas y Ignacio Ramonet, hablando de lo que pasa en el mundo. Ya lo charlamos acá en contextos muchas veces. El derecho internacional ha sido abolido por esas ansias guerreristas, belicistas de los Estados Unidos y su gran aliado, el sionismo. Esta ideología supremacista de ultraderecha que está incendiando todo Oriente Medio, o como dicen en Turquía, el Asia Central, porque Oriente Medio es un término del norte global. Vamos a preguntarle ahora, le pregunta Patricia Villegas y Ramonet sobre el rol de la China. ¿Qué rol está jugando y qué rol puede jugar la China en empujar de manera más acelerada este nuevo mundo multipolar, más justo, con más respeto entre los países? ¿Cómo tumbar esas ansias de incendiar el planeta, de ponernos al borde incluso de una tercera guerra mundial? Están decididos, el imperialismo norteamericano y el sionismo internacional está decidido a irse de este planeta, pero que nos vayamos todos con ellos. ¿Y qué rol puede jugar de contención la República Popular China? Se lo preguntan a Ramonet y esto es lo que responde el presidente bolivariano. Siempre recuerdo cuando llegamos a Beijing. Era el 20 de diciembre del año 2004, la primera vez en la vida. Había viajado muchas veces en mi imaginación de niño y de joven. Y realmente llegar a esa ciudad milenaria y ahora tener una relación tan profunda con China, una potencia quizás hoy por hoy ya vislumbrada como la primera potencia mundial en todas las materias de la vida. Pero ya se sabe, es la primera potencia económica, comercial, tecnológica, hoy por hoy en el mundo.
China marca una pauta hacia el futuro porque tiene una nueva política. Es una gran potencia, pero no es una gran potencia colonialista, supremacista, ni tiene ningún proyecto hegemonicista, sino que está planteando un gran diálogo de la humanidad para construir la humanidad como una comunidad de destino compartido, como dice nuestro querido presidente Xi Jinping. Como pregunta la periodista Evelyn Leiva, que siempre la veo con sus buenos reportajes, nosotros con China tenemos una asociación estratégica de alto nivel para todo momento y toda época, y ya está aprobada en el terreno. Yo me reuní con el presidente Xi Jinping en Moscú el 9 de mayo, el mismo día, Ramonet, que se hizo el gran desfile monumental de la victoria, 80 años la victoria contra los nazis, contra el nazifascismo, del Ejército Rojo, de la Unión Soviética, que fueron los que reventaron y derrotaron al ejército nazi, al proyecto de Hitler. Ese mismo día en la tarde estuvimos reunidos un rato largo, más de una hora. Allí, bueno, sellamos un conjunto de temas. Primero, las inversiones en energía y la gran asociación en energía. Segundo lugar, la apertura comercial de China como mercado para el proceso exportador venezolano. En tercer lugar, la alianza tecnológica. Específicamente estuvimos hablando del desarrollo de la inteligencia artificial soberana, autónoma y con características venezolanas. Hemos estado conversando también la cooperación en materia satelital, que va bastante bien, con nuevos proyectos y buenas noticias pronto, antes que termine el año. Hemos estado conversando todo lo que tiene que ver con la formación política de la Universidad de Formación Política del Partido Comunista China y del Sistema de Formación Política del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que tenemos grandes planes dentro de un marco de entendimiento, confianza, hermandad, de una gran potencia, sin lugar a dudas, milenaria, que tiene una historia de 5.000 años, que fue una gran potencia, Ramonet, como sabe, durante siglos, hasta que el colonialismo y el hegemonicismo de entonces, del siglo XIX, europeo, llegó, atacó, fragmentó, tomó regiones, y luego fue el militarismo japonés, aliado del nazifascismo, quien los invadió a China, a Corea, a Vietnam, a todo lo que llamaban la Indochina para entonces. Y una vez que ellos se sacaron de encima 150 años de arremetida, fundaron la República Popular China, que el 1 de octubre de 1949 comenzó la etapa de recuperación del papel histórico que China tiene que cumplir. Siempre de los ríos se dice que los ríos buscan su cauce natural, su cauce histórico, ¿verdad? Bueno, China ha conseguido su cauce histórico como gran superpotencia y nosotros nos llenamos de orgullo, y lo digo desde el espíritu que el comandante Chávez cultivó en nosotros, de amistad con China, de hermandad con China. Nos llenamos de orgullo de tener una relación tan espléndida e importante con la República Popular China. Esto es justo lo que le molesta a la derecha y a la ultraderecha. Esta relación, esta asociación estratégica de países fuertes como Venezuela en América Latina con potencias emergentes, que ya no son tan emergentes, son presente vivo. Esta relación de muchos países de América Latina con Rusia y con China, sobre todo con China. Ha llegado un embajador gringo a la Argentina, se llama Peter, de nacimiento cubano, Peter Lamelas, y ha dicho que su principal objetivo, y lo ha dicho abiertamente, imagínense el descaro, el imperialismo norteamericano se ha quitado la careta, la ultraderecha también, abajo las máscaras, ya se muestran como lo que siempre fueron. El señor Lamelas, nuevo embajador norteamericano en la República Argentina, ha dicho que su objetivo número 1 es que China no tenga tanta influencia en Argentina, que no tenga y no construya el puerto de Chancay en el Perú,
Que Ecuador tampoco haga negocios con la China, que el Chile tampoco, que qué es eso del rol tan importante que está teniendo China y también Rusia en la región, que eso hay que terminar. ¡Ay, caramba! Eso traducido, señores y señoras, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, eso se llama injerencia. El nuevo embajador norteamericano en la Argentina, lo primero que ha pisado el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, y lo primero que ha hecho y ha dicho es una declaración abiertamente injerencista. Luego ha dicho que va a ayudar a Milei a ganar las próximas elecciones y que también está en la Argentina para encargarse que Cristina vaya en cana, vaya a la cárcel. Eso se llama injerencia. El próximo embajador norteamericano acá en la ciudad de La Paz va a ser algo parecido. ¿Quiénes son los señores de Estados Unidos de Norteamérica para dictar a América Latina, Venezuela, Argentina, Bolivia, nuestra política exterior? ¿Vamos a dejar de tener una política exterior soberana? Le preguntan a Maduro también por la relación estrecha de pueblos hermanos entre Venezuela y Rusia. Rusia y Venezuela. Rusos y ucranianos les digo que son hermanos. Rusia la Blanca nació en Kiev. Realmente Rusia hace 700, 800 años nació en Kiev. Y luego, bueno, su eje se transformó y se dirigió con Pedro el Grande hacia San Petersburgo. Y luego, por tiempos históricos en Moscú, San Petersburgo. Y con la revolución bolchevique otra vez volvió el eje capitalino histórico, en este caso de Rusia como federación y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Rusia y Ucrania van a encontrar el camino de la paz. El poder en Ucrania, muy temprano, con la disolución de la Unión Soviética, fue manipulado, muy temprano. Sobre eso, a veces uno apenas ve la superficie, pero si dejáramos de ver solo la superficie y viéramos el fondo del proceso histórico, viéramos como ya en el año 90, 91, los presidentes estadounidenses eran asiduos visitantes de Kiev y promovieron desde esa época, primero la separación de Ucrania de la Unión Soviética, y luego comenzaron a preparar a Ucrania como el frente principal antirruso en toda esa región. Todo esto se sembró desde esa época. Luego, con el pasar del tiempo, el pueblo de Ucrania eligió un presidente que prometía el entendimiento, el diálogo con Rusia. Y el gobierno de Obama, el premio Nobel, Barack Hussein Obama, le preparó un golpe de Estado, recuerdo, en el año 2014. Lo recuerdo perfecto porque fue el mismo año que prepararon acá simultáneamente la guarimba del 2014. Y la guarimba ya fue tan violenta como aquí, pero fue más violenta. Y derrocaron al presidente. Logró el objetivo. Si mal no recuerdo el apellido, Yanukovsky, algo así, ¿verdad? Yo lo conocí porque fui canciller del comandante Chávez y visitamos Ucrania y tuvimos acuerdos de cooperación con él. Lo derrocaron de manera impune. Después se supo que el derrocamiento del presidente de Ucrania y todo esto que llamaron el Maidán fue un plan dirigido por el Departamento de Estado y la CIA bajo la conducción del Premio Nobel de la Paz Barack Hussein Obama. E impusieron en Ucrania una corriente nazi. No se puede decir neonazi en este caso. Es una corriente heredera de los nazis que apoyaron la ocupación de Ucrania en tiempo de Hitler, con la complicidad de toda la Europa occidental, prácticamente de toda. Ahí no hay hueso sano, porque fueron preparando a Ucrania para lo que después hicieron, asaltar poblaciones, prohibir el habla del ruso. El 30% aproximadamente de la población de Ucrania es población rusa.
y un poco más, casi el 60-70% es población rusoparlante. Son ucranianos de tradición, de herencia y de nacimiento, pero hablan el ucraniano, pero hablan fundamentalmente ruso. Así que desde el año 2014, con el golpe de Estado dirigido por Obama, crearon todo este conflicto. Y luego comenzaron a preparar a Ucrania para una agresión militar. Así que lo que hizo el presidente Vladimir Putin fue, bueno, buscar un camino para que se restableciera la legalidad. Todo este plan para rodear a Rusia desde el sur es un plan muy peligroso. Forma parte de un plan para llevar la guerra contra Rusia y para armar una guerra en Europa también que afecte a Rusia, que afecte a Europa y que vuelva a lograr el efecto que se vivió en el año 45, donde los inmensos territorios de la Unión Soviética, de Rusia, de Europa quedaron destruidos y solo hubo en pie una sola potencia en el mundo, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos ve usted la solución a ese conflicto? Bueno, ya depende de la voluntad política. Creo que el presidente Putin tiene voluntad política, un entendimiento que respete a Rusia, pero lamentablemente Kiev está en manos de corrientes nazis, dependientes de sectores guerreristas. Hay una inmensa corrupción, como se ha destapado, una inmensa corrupción. Y protestas en las calles, que tampoco se ven mucho por los medios occidentales. Yo me enteré por Telesur de las protestas, además. Hay una inmensa corrupción, así que hay muchos intereses creados en Ucrania para mantener la guerra, y hay muchos guerreristas, vendedores de armas, que están apostando a que se mantenga la guerra para otros objetivos. Venezuela apuesta a la paz, a el éxito de las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania, y ojalá el mundo, quienes tienen poder en el mundo, puedan apoyar a una solución pacífica, digna y justa de este conflicto armado. Hamdulillah, hamdulillah. Ojalá se escuchen las palabras de Nicolás Maduro y termine el conflicto en Ucrania. Hoy se han levantado de la mesa Israel y Estados Unidos, de la mesa de negociación con Hamas, con el movimiento de resistencia islámica en Palestina, que estaba negociando en Qatar. Lo que quiere Estados Unidos e Israel es una rendición total y que se entregue la franja de Gaza para construir una riviera, y eso jamás no lo va a permitir. Ha dicho hoy Donald Trump, hoy viernes, en la mañana de hoy viernes, que vamos a terminar la tarea, porque jamás se ha levantado de la mesa de negociación. ¿Se puede tener una relación de respeto y soberanía con los Estados Unidos? La última noticia en Venezuela es que Chevron, la empresa petrolera que se salió de Venezuela por presiones de Donald Trump, va a volver a las inspecciones, exploraciones, va a sacar más petróleo de Venezuela, la Chevron, la empresa gringa, en colaboración con PDVSA. Se han dado cuenta los gringos que necesitan el petróleo de Venezuela, porque el petróleo que les viene de Oriente Medio tarda un mes y medio, y el petróleo de Venezuela está ahí cerquita. Así que han constatado que su derrota, no han podido tumbar a la revolución bolivariana para quedarse con su petróleo. Entonces tienen que negociar y tienen que tener una relación comercial justa, socios y no patrones, que decía el presidente Evo. Le preguntan a Maduro sobre esta relación, si se puede tener una relación igualitaria con los Estados Unidos. Y por parte de Venezuela, obviamente que sí. Por parte de toda América Latina habría que hacerle la misma pregunta al señor inquilino de la Casa Blanca. Maduro, a continuación, en esta entrevista en exclusiva con Telesur, ayer a la noche jueves, que hoy extractamos los capítulos más interesantes para que se vea también en señal abierta. Le preguntan a Maduro sobre la relación con los Estados Unidos. Nosotros de Estados Unidos aspiramos algún día, a la corta o a la larga, tener relaciones de comunicación permanente, de respeto y de cooperación.
Hoy tenemos relaciones de comunicación permanente, diaria, de diversos temas. Excelente. Estamos gestando relaciones de respeto. Las estamos gestando permanentemente. De hecho, bueno, ustedes ven una cadena de eventos de las últimas semanas, producto de la comunicación y del respeto. Y ojalá se pudiera llegar al punto de relaciones de cooperación hemisférica en el marco de las diferencias históricas. Yo se lo he explicado a muchos estadounidenses que pasan por Caracas, en privado, muchos, casi todos los días pasan estadounidenses. Y yo me reúno con ellos hasta tarde, ¿verdad, Silita? En la noche, en la madrugada. Nos reunimos en La Casona, me gusta mucho ahí la Casa Cultural de La Casona, en Miraflores. Nos reunimos. Y yo siempre les digo, esto es un conflicto que trae más de 200 años. La primera revolución independentista del continente fue en los Estados Unidos, la Revolución Americana. La segunda gran revolución que fue independentista y antiesclavista fue la haitiana. Los revolucionarios de nuestro hemisferio, de lo que se llamaba Hispanoamérica, que éramos las colonias de España, se inspiraron en la Revolución Francesa, en la Revolución Americana y en la Revolución Haitiana. Y después se hizo lo que fue la Revolución Suramericana, que se le puede decir perfectamente la Revolución Bolivariana, la Revolución de Bolívar. Así se le llamó para entonces, hace más de 200 años. Ahora, desde la época fueron dos modelos diferentes. El modelo que asumieron las antiguas 13 colonias del Imperio Británico, Washington, Jefferson, Adams, Monroe, ¿verdad? Y el modelo que quiso propugnar y que fue apuñaleado por la traición, Bolívar, con su ejército, pero que lo dejó en legado. Son dos visiones, pero que perfectamente esas dos visiones, en la coyuntura, en el mundo del siglo XXI, pueden dialogar y deben respetarse. Y cada quien tiene derecho a desarrollar el modelo que les parece. Ninguno de nosotros jamás le pasa por la mente en meterse en los asuntos internos de Estados Unidos y dictar cátedra, ¿verdad? Y decir, no deben hacer esto con esto, cuidado con aquello, dejen de esto, hagan esto. El sistema político de ustedes, el sistema electoral, nadie se mete. Dime tú qué país se mete en los asuntos internos de Estados Unidos. Ninguno. Entonces, esa vieja costumbre hegemonicista, intervencionista, algún día va a desaparecer y debe desaparecer. Así que nosotros tenemos una visión de independencia, de dignidad, de decoro, y tenemos una política internacional, la diplomacia bolivariana de paz, que se basa en el diálogo, en el entendimiento. Así que yo le digo a Jorge Gestoso, nosotros siempre insistiremos, esté quien esté en la Casa Blanca, siempre insistiremos en hablar, en entendernos y en avanzar, cada quien como es y con lo que es. Y ojalá, bueno, ojalá se pueda en ese curso enderezar muchas cosas que han estado torcidas por 2 siglos. Es complicado, es complicado. Lo que Maduro plantea es un desideratum en latín, es decir, está expresando un deseo. Un deseo está expresando, pero la doctrina Monroe, que dijo aquel famoso presidente de Estados Unidos, Monroe dijo allá en el siglo, hace más de 200 años, siglo XIX, 1820 y pico, dijo América para los americanos. Es decir, que Estados Unidos sentía ese manifiesto deseo de controlar todo el continente, porque lo veían desde aquella época ya como el patio trasero para enfrentarse a otras potencias. Estados Unidos será capaz algún día de ver al resto de los países de América, porque todos somos americanos, como países iguales. Es muy complicado. Debería dejar de ser Estados Unidos imperialista. ¿Y eso es posible? Me parece muy complicado. Le pregunta Ignacio Ramonet a Maduro sobre lo último, esa decisión de la Chevron de volver a operar en Venezuela.
empresa Chevron fue informada de la concesión de licencias para seguir sus operaciones en Venezuela. Ellos informaron a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien les ratificó a Chevron, como le decimos a todas las firmas internacionales, empresas que trabajan en Venezuela. Bienvenidos al trabajo. Mientras Chevron estuvo en este limbo en Estados Unidos, los pozos petroleros que ella conjuntamente en contrato con el Estado venezolano regenta, aumentaron en su producción. Deben saber ustedes que en estos meses que se intentó toda esta presión, amenaza, chantaje indebido e ilegal, que una licencia, que ponen la licencia, que quitan la licencia, Venezuela ha crecido un 12% en la producción petrolera, con esfuerzos propios. Por eso yo siempre he dicho, nosotros no necesitamos licencias para producir. Hemos aprendido nuestro propio camino. Poquito a poquito se va lejos, o lejitos, como dicen por ahí en Cali. Poquito a poquito se va lejito. Y bueno, nosotros hemos aprendido con pulmón propio, con esfuerzo propio, como dice el gran general libertador de la banda oriental del Uruguay, sin esperar nada de nadie, sino de nosotros mismos, hemos ido encaminando toda nuestra economía en general, pero en específico la industria de los hidrocarburos y en específico la industria petrolera. Así que ya hay mesas de trabajo para que Chevron se reincorpore a sus funciones. Los felicito, me parece muy bien. Chevron tiene 102 años en Venezuela y yo quiero que tenga 100 años más y trabajar sin problema. Todo inversionista de los Estados Unidos que quiera trabajar con gente seria, gente de palabra, sobre la base de legalidad, venga a Venezuela. Venezuela es el paraíso de las inversiones para petróleo, gas, petroquímica, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Bienvenido, cuando quiera y como quiera. Cuando quieran y como quieran. Estamos viendo la entrevista anoche de Nicolás Maduro. Estuvieron charlando 1 hora y 46 minutos. Le preguntaron también por la actualidad nacional venezolana, pero nosotros hemos elegido todo lo que se refiere a la actualidad y a la coyuntura internacional. Colombia y Venezuela, Venezuela y Colombia son dos países hermanos. Se disputan, entre otras cosas, si la arepa, qué ricas son las arepas, si la arepa es venezolana o si la arepa es colombiana. Pasa lo mismo con el pisco, ¿no? Los chilenos y los peruanos. Evidentemente el pisco es peruano y la arepa es venezolana, pero admito cualquier debate al respecto y cualquier divergencia gastronómica. Pero Colombia y Venezuela pertenecieron a la Gran Colombia, así como Bolivia y Perú pertenecemos al Alto y al Bajo Perú. Nos separan fronteras artificiales. En África es muy claro, pero en América Latina también. El pueblo aymara no solo está en Bolivia, está en Chile, en Argentina, el pueblo quechua ni te cuento. Somos hijas del Tahuantinsuyo. No. Y sí, papito, hay que leer un poquito. Y la huipala es nuestra bandera y en la huipala estamos todos. La huipala es del MAS, es una bandera del MAS. No, papito, la huipala existe desde hace miles y miles de años. Y ahorita forma parte, es una bandera constitucional. Bolivia es de los pocos países en el mundo, me atrevería a decir que somos el único, pero no me quiero equivocar. Somos de los pocos países en el mundo que tiene 2 banderas constitucionales. La tricolor roja, amarillo y verde y la poderosa y hermosa huipala. Las fronteras no solo son mentales, sino que las fronteras también son una herencia colonial. Colombia y Venezuela son pueblos hermanos, han estado enfrentados durante mucho tiempo porque en Colombia había 7, 8 bases militares norteamericanas, la derecha y la ultraderecha de Uribe, los que armaron esa guerra civil desde el asesinato de Gaitán en Bogotá, luego vino el Bogotazo en 1948, siempre Estados Unidos ha utilizado a Colombia
para meterse con Venezuela, porque Venezuela siempre fue un ejemplo desde la época del libertador Bolívar y Antonio José de Sucre y el maestro Simón Rodríguez y Zamora y tantos héroes y heroínas. La causa venezolana es la causa de toda la patria grande. Ahora gobierna por primera vez en Colombia, un presidente de izquierdas, Gustavo Petro, y las relaciones entre Petro y Maduro están ayudando a que Colombia y Venezuela, que tienen una frontera larguísima, donde hay mucho narcotráfico, donde hay muchos grupos de ultraderecha, las famosas autodefensas colombianas, paramilitares, es una frontera muy larga, muy peligrosa, en manos muchas veces del crimen organizado. Si Colombia y Venezuela cooperan, va a ser en beneficio de los dos países y es una buena oportunidad ahora que gobierna la izquierda de Gustavo Petro. Sobre eso le preguntan a Maduro, la relación ideal entre ambos países, entre Caracas y Bogotá, Bogotá y Caracas, pueblos hermanos, no nos olvidemos, somos pueblos hermanos. El imperialismo y el colonialismo es el que ha provocado que nos enemistemos. Los peruanos son estos, odio a los chilenos, los argentinos son unos alaracos, los brazucos, ¿no? Nos han hecho pelear, pero el sueño de Bolívar sigue intacto. La patria grande, algún día volveremos a estar todos juntos. Tahuantinsuyu, patria grande, el sueño de Bolívar, el sueño de Martí, el sueño de tantos y tantas que lucharon por un continente unido. Cuando estemos unidos va a ser más difícil que nos sojuzguen, que nos exploten, que nos saquen. Ya lo decía el gran Pepe Mujica, si vamos a negociar país por país, todos separados, con las grandes potencias, nos van a... nos fríen. Si vamos todos juntos, imagínense un país que se llame América Latina, que se llame Patria Grande, que se llame Aviala. Tenemos tantas riquezas, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos agua, tenemos litio, tenemos tierras raras, tenemos un territorio inmenso, tenemos la Amazonía, que es el pulmón del planeta, súper rico, tenemos riqueza cultural, tenemos pueblos originarios, autóctonos, con una belleza y una fuerza y una riqueza impresionante. ¿Se imaginan si estuviéramos todos juntos? Seríamos la primera potencia del mundo. Y oportuna, ¿verdad? Bueno, ayer culminó la cumbre ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en materia de energía. Allí estuvo nuestro ministro de Energía Eléctrica, el vicepresidente de Gobierno para Obras Públicas, Jorge Márquez, y tuvo la oportunidad de participar de la firma para ir acordando los términos y vender la empresa Monómeros al Estado colombiano. La empresa Monómeros, como saben ustedes, fue secuestrada en el gobierno de Iván Duque y fue saqueada completamente por Leopoldo López, Ramos Alup y por mafias colombianas vinculadas a Iván Duque. Cuando llegó el presidente Gustavo Petro, la empresa volvió a manos de sus legítimos dueños, que es la empresa Pequiven de Venezuela, y la recuperamos en tiempo récord. Yo me comprometí con el presidente Petro en las primeras reuniones que tuvimos y se logró. Y el impacto que ha tenido la empresa Monómeros en el mercado interno para apoyar la producción campesina ha sido realmente importante, muy importante, para bajar el precio de los alimentos, para estimular la producción, y eso nos alegra. De allí surgió la necesidad, el Estado colombiano, de que Colombia recupere la mayoría sobre la empresa Monómeros, y para Venezuela eso es importante para que sigan avanzando todos esos planes. Ahora, la zona binacional de paz, integración comercial, económica, inversiones, desarrollo social, cultural, nace de la experiencia de muchos años. Debe recordar don Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe, yo lo tengo todavía, conservo todas las notas y la grabación en mi mente de todas las reuniones
más de 10 que participé junto al comandante Chávez en la época que Uribe era presidente. Yo lo vi, yo lo viví, Uribe. Yo lo conozco a usted muy bien, bastante conversamos. ¿Cuántas reuniones en Colombia, en Venezuela? ¿Y qué se hablaba ahí? Integración comercial, incremento de las inversiones, atención de la salud de la población binacional, integración cultural, integración educativa, transporte, etcétera. Con Uribe. Uribe gobernó 8 años, 7 años y medio estuvo así, llave con el comandante Chávez, o se lo olvidó. Hubo 2, 3 peleas, la última fue la peor, porque él, para salvarse de la cárcel y la extradición a Estados Unidos, le prometió al gobierno de Bush bombardear a Venezuela para iniciar una guerra y dejar el candelero prendido para el gobierno que venía. Se lo impedimos, con diplomacia y con trucos y secretos que tenemos bien buenos. Después vino Santos, y con Santos avanzamos mucho. Bueno, con Uribe hay que decir que la balanza comercial llegó a 11.000 millones de dólares, gracias a que funcionó una especie de zona binacional. Funcionó, ¿verdad? Con Santos también, ¿verdad? Lo ayudamos a hacer la paz. Yo, primero el comandante Chávez, en su enfermedad yo fui testigo de cómo Santos llamaba al comandante Chávez, y el comandante Chávez, atendiendo sus tratamientos, ayudaba a la paz. Y luego llegué yo. Ayudó a la paz. Lo último que hizo el gran comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. La paz, la firma de la paz con las guerrillas, primero con las FARC y luego también en proceso todavía con el Ejército de Liberación Nacional. Esto ha sido un capítulo especial hoy, que es Tata Santiago. Felicidades, hoy es el día del apóstol Santiago. El Tata Santiago se celebra mucho en Bolivia, en Perú, están de aniversario. Hoy es el feriado, aunque todo el fin de semana en Cochabamba se va a celebrar el Tata Santiago, en Jaihuayco, también en Quime, en Huaki, en todos los sitios están bailando hoy, celebrando al gran Tata Santiago. Hoy 24 de julio, feriado por el Tata Santiago. Ahí están bailando, ahí están bailando. ¿Dónde es eso? Eso es Huaki, Quime, no sé dónde es eso. Huaki, Quime, celebrando, es Quime, es Huaki. En Huaki y en Quime y en muchas localidades de toda Bolivia se celebra hoy viernes al Tata Santiago, mañana sábado, también hasta el próximo fin de semana. Jayaya Tata Santiago. Nosotros nos despedimos. Le preguntan a Maduro sobre la guerra mediática, lo que hablábamos al inicio. Volvemos el próximo lunes. Les dejo con Maduro reflexionando sobre la guerra mediática. Hasta el lunes. Tinkuna Kamakachun. La batalla en la realidad. Y hay que ganar la batalla en la percepción, en la conciencia. Y en la virtualidad también, porque es una batalla integral. El ser humano es realidad material, objetiva, y es realidad subjetiva. Y muchas veces, como hemos visto, la guerra primero ataca lo subjetivo, lo psicológico, lo mental, los valores, para destruirlo y luego venir. Así ha sido el proceso de la humanidad por siglos. Los colonialismos primero se impusieron en la mente. Bolívar inclusive lo denunció en tantos discursos, en tantos escritos. Se nos ha dominado más por el engaño, por la mentira, que por la fuerza, dijo Bolívar, ¿verdad? Parafraseando al Alfred Nazaret. ¿Estoy en lo cierto? Se nos ha dominado más por el engaño que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Bolívar. Y así por el estilo, toda una doctrina desde Bolívar se desarrolló para enfrentar la dominación colonial, la dominación mental. Así que la batalla de la realidad tenemos que darla todos los días, produciendo, construyendo nuevas economías,
buenos sistemas educativos, buenos sistemas de salud, buenos sistemas de seguridad social, la felicidad, la máxima felicidad social del pueblo. Pero lo otro es esto. Mira qué bonito ese logotipo, ¿eh? De las calles a las redes a los medios, de las paredes a la radiobemba. ¿Ve? Manual para la nueva batalla comunicacional, le pusieron aquí. Más que un manual, son ideas para el combate. Y aquí está el índice, ¿ves? Venezuela en la mira, ataques mediáticos, fake news y guerra híbrida. El reto de modernizar el ecosistema comunicacional popular, modernizarnos, reactualizarnos, no quedar siempre haciendo lo mismo. El que siempre hace lo mismo se queda en nada. Es previsible. Implementación estratégica del método comunicacional. El método calles, redes, medios, paredes y radiobemba. La calle, la verdad en movimiento. Las redes, batalla en el territorio digital. Los medios, trinchera de la información popular. Las paredes, la creatividad e identidad en el espacio público. La radiobemba, la comunicación oral como patrimonio del pueblo, donde somos invencibles, agregaría yo. Así que bueno, aquí hay un conjunto de elementos que yo espero. Más Telesur. Más Telesur, más multiplataforma, porque me gustó mucho, Rolando Seguro le hicieron una entrevista, ayer fue, y me gustó mucho que él hablara que la multiplataforma es trabajar bien cada una de las redes y de los medios, cada una de las plataformas, porque cada una tiene su forma de llegar, Específica, claro. su forma de expresarse. Y ahora que no solamente estamos en idioma español, sino que estamos en inglés y tenemos que crecer en portugués y en árabe. O sea, prácticamente a los 20 años tenemos que comprometernos a construir un Telesur multiplataforma tan poderoso en varios idiomas y que le pueda llegar